Hay un dicho muy común en el mundo en general, que está inspirado en la Biblia, que dice: la fe mueve montañas. ¿Y qué opina? ¿Es real 100% este dicho? ¿Realmente con la fe se puede hacer lo que uno quiere? Hoy, como les decía, vamos a tener una reunión en la cual principalmente vamos a estar orando en fe, lógicamente, para una intervención divina, por unidad, por sanidad corporal, sanidad emocional y todo lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué? Porque sabemos que el poder de Dios es innegable. Los milagros de Dios son innegables. Las señales seguirán en los que creen. Es su palabra que está escrita. Ahora, si bien las sanidades de parte de Dios son innegables, hay algo que debemos aclarar y es fundamental entender. Y es que Dios es Dios poderoso sanando. Pero Dios es Dios poderoso aun cuando no sana. Lo exterior que nosotros vemos no está supeditado al poder de Dios, ni a su veracidad, ni a su fidelidad, ni a su amor. Muchas veces la falta de un milagro no es por la falta de fe. A veces hemos atribuido que cuando algo no recibimos es porque no tenemos la fe necesaria. Por eso comencé. ¿Realmente este dicho, la fe mueve montañas, es real? Si lo sacamos de contexto, no es real. Ahora, si entendemos que en la voluntad de Dios una persona de fe puede hacer cualquier cosa, ahí sí es real. Por eso es fundamental entender que cuando eliminar mi necesidad desvía el propósito eterno de Dios, ese propósito que Él está llevando a cabo, siempre Dios va a elegir su propósito por encima de mi necesidad. Porque mi necesidad es temporal, su propósito es eterno. Y lo que Él está haciendo con nuestras vidas es para ser introducidos a algo eterno. La fe hace milagros, sin duda. Sin duda. Pero solo aquellos que están dentro del propósito y del querer de Dios. La fe no es mayor a la voluntad de Dios, sino estaríamos manipulando a través de la fe, moviendo o queriendo mover la mano de Dios, que algo sería imposible. Nuestra parte siempre es orar por sanidad, establecer y creer en esa sanidad, pero no frustrarme si esa sanidad no llega. No frustrarme si esa sanidad no llega, sino entender que Dios está utilizando esa situación para un bien mayor. Y ustedes me dicen, bueno, pero ¿qué bien mayor puede ser? No hay nada comparado a lo eterno. Nada que nuestros ojos puedan ver se puede comparar a lo eterno. Y esto es fundamental porque antes de establecer y de tener este tiempo que vamos a estar orando por intervención divina, visible e invisible, porque también creemos en la sanidad interior de las emociones, de la mente, que es fundamental. Si bien creemos en todo eso, también creemos de que Dios no está obligado a hacer lo que nosotros queremos, sino lo que nosotros necesitamos. Y hay situaciones, pruebas y crisis que necesitamos para ser introducidos a un bien mayor. Y esto no lo digo yo, lo dice la palabra, y eso es lo lindo. Acompáñenme a Hebreos 5:7.
Porque esto mismo lo vivió Cristo. Si yo a ustedes les digo que Cristo, cuando estuvo acá en la tierra, le pidió a su Padre de que su Padre lo libre de situaciones que no quería vivir, que le costaba, que le daba dolor, pero su Padre no lo libró de esos momentos. ¿Ustedes qué me dirían? Vamos a ver lo que dice la palabra. Dice, mientras Cristo estuvo aquí en la tierra, estoy leyendo Hebreos 5:7, en la versión NTV. Dice, mientras Cristo estuvo aquí en la tierra, ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Es decir, a lo que Cristo le tenía, lo que le pesaba. Y no le pesaba porque él sabía que había venido a morir. Pero cuando llegó el momento de que tenía que morir, toda su parte emocional empezó a sufrir. Porque ya era ese momento. Estoy hablando justo de la noche anterior, que ahora vamos a leer específicamente esta parte. En ese momento él le dijo a su Padre, ¿no?, a Dios, que lo librara, que lo rescatara de la muerte. Y dice, y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que tenía a Jesús. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió la obediencia por las cosas que sufrió. Aunque era hijo, ¿cómo aprendió Dios? ¿Cómo aprendió Jesús? Por las cosas que sufrió. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia, tuvo que aprender a obedecer porque Jesús nunca había obedecido a nadie, era Dios. Tuvo que venir en forma humana. Y por lo que sufrió, aprendió. De ese modo, por lo que vivió, Dios lo hizo apto. Digan conmigo la palabra apto. ¿Cómo? Apto. Apto. Un apto que es lo que antes ponían los profesores en el examen. Es apto. Tanto sea un examen físico, apto. Tras un examen, tras ver determinadas cosas, persona apta. Cristo fue apto, dice. De ese modo, por lo que sufrió, lo hizo Dios apto, ¿para qué? Para ser sumo sacerdote perfecto, y llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y qué tremendo esto que estamos hablando, porque Jesús oró suplicando con clamor de ser rescatado de la muerte. Y dice la palabra, recién leímos que Dios lo escuchó, pero sin embargo no lo rescató. Porque sabía que era necesaria esa situación y lo que estaba viviendo para poder llegar a ser apto de donde tenía que ser introducido. Ahora ese oyó significa que esa oración tuvo una respuesta, pero no la que nosotros queríamos. ¿Y cuál fue esa respuesta? Fortalecerlo. Decirle, te voy a dar fuerzas para que puedas persistir, para que puedas aguantar, para que puedas tener lo que necesitas tener. Por eso, en Lucas 22:42, dice que en ese momento de debilidad se le apareció un ángel del cielo al mismo Cristo y lo fortaleció. Y lo fortaleció. Qué tremendo, porque vemos a un Dios poderoso que estaba en su momento tal vez más difícil y suplicando a Dios que lo rescate. ¿Cuántas veces hemos pedido ser rescatados de momentos difíciles, de momentos de angustia? Hoy vamos a estar orando para ser rescatados de momentos o de situaciones, pero tengan en cuenta de que hoy vamos a salir ganando todos, los que se sanan y los que no se sanan.
Porque los que se sanan van a entender de que hasta ahí era el final, pero los que no se sanan van a entender de que eso es lo que Dios está permitiendo para ser introducidos a algo mayor. Porque eso fue lo que Cristo entendió. Dios siempre está para fortalecer, pero no para hacer lo que nosotros queramos. Y quiero leer esto que estoy hablando, que se encuentra ahí en Marcos 14:32. Marcos 14:32, voy a leer la versión NTV. Esta fue la última noche de Jesús. Una noche en la cual Él le pidió a Dios que lo rescate porque no lo podía soportar. Era muy fuerte para Él. Una noche en la que Él estuvo completamente solo porque todos lo abandonaron. Pero Dios lo fortaleció y todo lo que vivió lo ayudó y lo hizo apto para poder llegar a donde tenía que llegar. Y yo lo animo a imaginarse esta palabra tan hermosa, la palabra de Dios. Si quiere cerrar los ojos para que no se distraiga, cierre los ojos, pero tratemos de ver ese momento tan glorioso que fue esa última vez que Jesús estuvo con sus discípulos antes de llegar a la cruz. Dice la palabra que Jesús y sus discípulos fueron al huerto de los olivos llamado Getsemaní. Y dijo: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, Santiago y Juan y comenzó a afligirse y angustiarse profundamente. Acá estamos hablando del autor de la vida. Estamos hablando del Cristo, el que no pecó, el que tenía autoridad, pero mostrando una situación tremendamente adversa. Comenzó a angustiarse profundamente. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Pero quédense aquí y velen conmigo. Cristo pidiéndole a los discípulos que lo acompañen, que los acompañen en ese tiempo de oración, que se queden despiertos, ayudando, fortaleciendo. Y dice el versículo 35, y se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que si fuera posible, pasara la horrible hora que le esperaba. Padre querido, clamó, todo es posible para ti. Todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Y esto tiene que resonar en cada corazón. Necesito esto, pero quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Porque tu voluntad es perfecta, es agradable, tu voluntad es la que me lleva a algo mayor que yo no estoy viendo. Versículo 37, luego volvió y encontró a los discípulos dormidos. Y le dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación. No se duerman, quédense despiertos y oren, porque la tentación está latente, tratando de buscar a quién hacer caer. Velen y oren, porque el espíritu está dispuesto, dijo Jesús, pero el cuerpo es débil. Versículo 39, entonces Jesús los dejó otra vez e hizo la misma oración que antes. Cuando regresó de nuevo donde estaban ellos, los encontró dormidos, porque no podían mantener los ojos abiertos y no sabían qué decir. Cuando volvió a ellos por tercera vez, les dijo delante: duerman, descansen. Pero no, la hora ha llegado. El Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos
miren, el que me traiciona ya está aquí. En ese mismo instante, mientras Jesús todavía hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Los había enviado los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa. El traidor Judas, versículo 44, había acordado previamente con ellos una señal. Sabrán a cuál arrestar cuando yo los salude con un beso. Entonces podrán llevárselo bajo custodia. En cuanto llegaron, Judas se acercó a Jesús. Maestro, exclamó, y le dio el beso. Entonces los agarraron a Jesús y lo apresaron. Pero uno de los hombres que estaba con Jesús sacó su espada y hirió al esclavo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Jesús les preguntó, ¿acaso soy un peligro para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando allí todos los días. Pero esto sucede para que se cumpla lo que dicen las Escrituras acerca de mí. Entonces, todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. ¡Qué palabra! ¡Qué palabra del autor de la vida! Y qué importante esto, porque saben que lo que trae libertad no es la promesa que una persona puede hacerle, es la verdad. Lo que trae libertad no es decir, Dios te va a hacer esto, sino entender de que el mismo Dios tuvo que sufrir en determinadas situaciones por el bien mayor. Y Él nos deja ejemplo. Él nos enseña de que, sin importar la situación y la circunstancia, Él se compromete a estar para fortalecernos, pero no para sacarnos de un momento de angustia. Ahora, ¿qué tiene que ver esta palabra con esta noche que estamos celebrando y orando por milagros, por intervención divina y por muchas otras cosas más? La respuesta es mucho. Ya que debemos entender que si Dios interviene hoy, estamos felices, alegres y agradecidos, pero si Dios no interviene, si Dios no quita esa copa de sufrimiento, también estaremos felices, también estaremos alegres y también estaremos agradecidos, entendiendo que si estamos viviendo alguna prueba, alguna crisis, es porque algo mejor se viene que no estamos viendo. Muchas veces nuestra enfermedad es una atadura, por eso oramos, reclamamos, deshacemos toda obra satánica y las personas quedan libres. Pero otras veces es porque estamos viviendo en una preparación para ser aptos en donde Dios nos quiere introducir. Jesús en Efesios 2:6, porque esto lo que acabamos de leer justamente es el momento de debilidad, de tristeza, de angustia de Cristo. Pero acá en Efesios vemos el propósito de todo esto. Filipenses 2:6 dice, Jesús se humilló a sí mismo en obediencia y murió en una cruz como morían los criminales. Versículo 9, por lo tanto, en consecuencia, por lo que sufrió, por lo que vivió, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús
se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué hermoso es ver la película completa. Qué hermosa es ver la verdad del Evangelio y no creer en promesas humanas que nos llevan a frustración. En la vida cristiana hay alegría, pero también hay sufrimiento y hay angustia. En la vida cristiana hay sanidad, pero también hay enfermedad, y enfermedades que se mantienen. Pero sepa que sin importar la salud o la enfermedad, Dios siempre está presente para fortalecernos, para darnos vida y para utilizar esa enfermedad para un bien mayor. Porque no se trata de una vida temporal, se trata de una vida eterna. Ahora nosotros elegimos creer y volvemos a elegir creer, pero no esperando recibir algo y si no lo recibo me frustro. Somos personas de fe que caminamos y en nuestra vida hemos visto tantos, pero tantos milagros. Hemos visto el poder de Dios de una manera tan sobrenatural, pero también hemos visto personas que frustradas por una falta de sanidad se terminan alejando de Dios. Por eso es importante transmitir esta palabra. Por eso es importante de que entendamos que el poder de Dios no está supeditado a que algo visible se haga o no. Y lo hemos visto en muchísimas personas. Ahora, hoy elegimos creer, hablar en fe. Ante toda enfermedad, ante toda prueba, ante cualquier crisis, y declarar de que es un tiempo de libertad, declarar de que toda carga es quitada y activamos esa fe que tenemos. Marcos 11:22, y con esto ya voy concluyendo. Jesús le dijo a sus discípulos: tengan fe en Dios. No tengan fe en sus palabras, no tengan fe en su fuerza de voluntad, no tengan fe en el pastor, no tengan fe en el momento ni en la noche milagrosa, tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña: levántate y echa al mar, y sucederá, pero deben creer de verdad, no de mentira, de verdad, y no tener ninguna duda en el corazón. Por eso deshacemos toda duda que se haya alojada en nuestras vidas. Y hoy elegimos creer. Y nos tiramos completamente a la pileta. Les digo, versículo 24, les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que les han recibido, será suya. Cuando estén orando, primero, perdonen a todo aquel contra quien guardan rencor. Pero Jesús, estamos hablando de fe, estamos hablando de milagros, estamos hablando de... ¿Por qué saltaste con este tema? ¿Qué tiene que ver? La palabra dice de que Dios no puede perdonar si nosotros no perdonamos. Y a veces las enfermedades, las ataduras, son porque escondimos en el fondo del armario a personas innombrables que decimos haber perdonado, pero que no podemos ni nombrar. Por eso acá Jesús está hablando de la fe, Jesús está hablando de milagros, y en el mismo contexto dice
Pero cuando oren, primero, no dice segundo, no dice tercero, dice primero, perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre esté en el cielo también los perdone a ustedes. No hay sanidad si realmente no hay perdón. No hay sanidad si realmente no hay perdón.